de Nagasaki y Hiroshima, que sobrevivieron a un montón de, de hechos, ¿sí? Y de procesos que la historia oficial no contaba, ¿no? Entonces, estos sobrevivientes empiezan a hablar de lo que fue vivir esos, por ejemplo, la Shoah, y se empieza a difundir la metodología. Lo que pasa que, como todas las metodologías, cada uno la utiliza como le resulta significativa, ¿no? O todos habremos visto películas documentales de History Channel, seguramente, ¿sí? Y esos documentales de hace mucho, porque ahora History Channel tiene programa de cocina, no sé, ya no es lo mismo que antes, aparecía una persona contando algo, ¿sí? Y el que preguntaba no aparecía, pero era la persona, la protagonista, el testimonio. Eso se hacía con la metodología de historia oral. Cuando yo descubro la historia oral, la descubro en el ámbito educativo, ¿sí? Y fue hace más de 20 años cuando un chico estaba haciendo una entrevista a un polaco, ¿sí? A un polaco que bueno, ya no vive más, pero gracias a la entrevista lo tenemos ahí con nosotros. Ese chico estaba haciendo una entrevista sobre su experiencia migratoria y la persona o sea, empieza a recordar la experiencia migratoria, pero no como uno piensa que, bueno, cuando llegó a la Argentina, sino desde que nació. Entonces uno se da cuenta que esa experiencia, igual que la Shoah, igual que otras experiencias, no son un momento, sino que son parte de todo un proceso que ya se veía venir, ya estaba, y que no es solamente el campo de concentración, sino que es mucho más todavía. Y ahí me empezó a interesar esa metodología porque yo veía que los chicos, al estudiar historia, empezaban a ver la historia como proceso. Entonces, como a mí me interesa mucho investigar, me interesa la investigación educativa, me puse a hablar después de un mes con ese chico, que ni sabía quién era, y me empezó a contar que lo había dejado muy impresionado el testimonio de la persona que había entrevistado, porque él sentía que alguna de las cosas que le habían hecho a ese señor polaco por ser judío, ¿sí? En Polonia, antes todavía de Hitler, estamos hablando de los años 20, él sentía que a veces lo hacía con alguna persona, me dijo un boliviano él en ese momento. Entonces yo dije, uy, qué interesante esto, ¿no? Entonces me dijo, yo sé que eso no le hago lo mismo que le hacían a esa persona, pero sigo discriminando a otro por ser de otro lugar. Entonces me empecé a investigar sobre lo que es esta metodología, y mi primer contacto fue con la Shoah, ¿sí? Todavía ayer recuperé una entrevista de una persona que cuenta las cosas, cuenta su experiencia en el año 94, y otra que cuenta en el año 96. Después les voy a pasar unos videitos, ¿sí? Esa persona en el 91 le habían hecho una entrevista, se llama Ela, ¿sí? Smerling de Urstang. Y a esa persona en el 91 le hacen una entrevista y uno la ve, le ve la cara porque la entrevista es filmada, y yo recupero una entrevista del año 96, o sea, 5 años nada más de la otra entrevista, y se la ve mucho más abatida, mucho más, yo sé que en las personas mayores los años se ven, el paso de los años se ve, ¿no? Más rápido, pero esta señora que contó otra vez su experiencia, ¿sí? En el gueto de Varsovia, y después cómo huyó del gueto, y cómo después del gueto
se escapó, volvió al gueto y después estuvo en varios campos de concentración. A esa señora que cuenta eso le había pasado en el medio el atentado a la AMIA. ¿Me explico? Entonces, mi primera pregunta, ¿desde dónde recordamos? Tiene que ver con eso, ¿sí? El contexto desde que recordamos condiciona cómo recordamos. Y esa señora, después de pasar todo lo que pasó, estaba recordando desde el contexto reciente del atentado a la embajada y del atentado a la AMIA. Entonces, esa sensibilidad es mucho mayor, ¿no? Porque imagínense a alguien que tiene que escaparse. De hecho, ese año, en casi todas las entrevistas que hicimos, en el año 94, 95, después del atentado, la misma gente que decía que Argentina era un país abierto, no decía eso. O sea, ese presente condicionaba la entrevista. ¿Hasta acá voy bien? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Bueno, será porque soy clara o no sé, pero a ver, Muy pero me bien. gustaría que me hagan preguntas, ¿eh? Entonces, empecé a trabajar con la historia oral desde la educación. Y empecé a ver que a los chicos lo que les pasaba era que empezaban a cortar distancias, ¿no? Y empezaban a entender que en su presente había un montón de cosas que había que cambiar, ¿sí? Pero es automático, no es, y no hay que adoctrinar a nadie, no hay que hacer nada, es automático, es todos los chicos con los que yo trabajé y trabajo durante estos años, algunos ya tienen 40 y pico de años, siguieron trabajando desde algún lugar a partir, con lo que les generó el tema de trabajar con la historia oral. En el caso mío, en personal, también me ha cambiado la vida, ¿no? Porque cuando escuché a una persona que había pasado por 6 campos de concentración y hablaba del amor de su vida, yo dije, ¿y yo de qué? O sea, me dio más ganas de vivir, ¿no? Esto es impresionante. Me decía, mi amor, me había hablado de todos los campos y me decía, mi amor está ahí, ¿no? Entonces, te da toda te implica con el otro, y a partir de ese momento uno no le queda otra que pensar colectivamente y que construir colectivamente. En caso, después lo empecé a adaptar a un montón de colectivos. El año pasado estuve trabajando con Barrios de Pie, que es un colectivo muy grande, que solo en Capital Federal tiene 30.000 personas. Y bueno, y las chicas de los barrios, son barrios muy pobres, lo explico por si no conocen, que viven en las villas, y las chicas se apoderaron de la metodología, porque tiene una metodología específica, y lo primero que quisieron trabajar fue el tema de la violencia de género. Entonces, ahí empecé a ver que no solamente es una metodología para la educación, para la investigación, para que la historia, para que la memoria pueda ser compartida y pueda unirnos y pueda reunirnos, sino que para poder hablar de algunas cosas que no se hablan, ¿no? Y en partidos políticos, yo después, si ustedes quieren, por intermedio de Sergio, de Sole o quien quieran, les puedo mandar el PDF de un libro que hice en España, que es para organizaciones sociales y que lo están usando partidos políticos también, ¿sí? Porque la idea es, se los puedo mandar en PDF porque acá no se vende, ¿sí? La idea mía es que sobre todo en la realidad que uno vive, que vemos con esta pandemia, que la vivimos todos, que llega un momento que estamos todos viviendo lo mismo, ¿no? De diferente manera, pero es lo mismo. Es necesario, ¿sí?, trabajar con esta metodología. En mi caso es esta, ¿no? Puede haber otras,
estoy hablando de la historia oral, porque lo que lleva es a la reflexión, ¿sí? En los movimientos sociales, ahí tengo chicos de historia oral, mirá, hay gente de México, Sergio, mirá, mirá, todos trabajan con historia oral, mirá, así que bueno, hola. Entonces, la idea de trabajar con movimientos sociales y con partidos políticos me surgió a mí cuando empecé a ver, sobre todo en algunos partidos políticos o en algunas agrupaciones de acá, que lo que se transmitía era más que nada un adoctrinamiento y no, los chicos no incorporaban, los chicos digo los militantes, no incorporaban la historia de ese partido. Entonces empecé a ver que era necesario incorporar la historia de ese partido, porque si no es imposible militarla. ¿Me explico? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Y bueno, yo ahora no les puedo explicar la metodología, pero todo eso se los... Perdón mi perro. Todo eso se los puedo mandar por PDF. Los que me conocen saben que yo comparto absolutamente todo. Y podemos tener otra reunión si quieren, no hay problema. Pero lo que me pasó el otro día se los quería contar y les quería contar, mostrar también unos videitos. La historia oral no solo sirve o nos ayuda a trabajar mejor en la escuela o hacer mejores investigaciones o lo que sea, sino que nos ayuda a reconocernos como parte de un proceso histórico, ¿sí? De un proceso histórico y del mismo proceso histórico. Y durante todos estos años he visto que con las entrevistas se hacían muchas cosas que no eran éticas para con el entrevistado, digamos. Se hacía la entrevista, no se le hacía firmar nada, y la entrevista se usaba para escribir libros o para difundir, ¿sí? Él utilizando el fragmento que le convenía al historiador o al que lo que difundía. Y hace unos años se me acercó una persona, y me dijo que ella no había dicho lo que decía un libro, ¿sí? Y yo le dije, bueno, a lo mejor lo dijiste, pero lo dijiste en el 90, y en el 90, cuando te hicieron la entrevista, pensabas otra cosa. ¿Firmaste algo? No. ¿Te dieron la entrevista? No. Entonces empecé a escribir sobre el derecho de entrevistado, los derechos del entrevistado. Y de esa manera poder devolverle al entrevistado lo que el entrevistado nos da con su testimonio. ¿Los estoy aburriendo mucho? ¿O un poco? Bueno, entonces, el entrevistado, empecé a digitalizar un archivo y como no son entrevistas que tienen algunas 26, 27 años, no estaban en buen estado, los empecé a digitalizar, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, y, a ver, y, sí, tengo una pregunta. Termino esto y me decís, ¿sí? Dale. Gracias. Y entonces el entrevistado, lo que hago es, a partir de las redes, hacer un texto diciendo que estoy digitalizando una entrevista, lo corto y lo pego a todos los que tienen el apellido parecido. Y hasta ahora todos recibieron su entrevista, todos, ¿sí? Se me pone la piel de gallina igual, porque hay familiares que me dicen, acabo de presentarle al bisabuelo a mis hijos. Hay gente que me dice, yo no sabía que mi papá había estado en un campo de concentración. Entonces me siento me siento muy orgullosa de poder devolverle eso a los entrevistados. ¿Qué me querías preguntar? ¿Cómo es, Mario? Discúlpame, llegué tarde porque había mucho tránsito. Entré No, no. tarde. Escúchame, Laura, Sí.
En serio, vine de la cocina hasta acá, había un tránsito bárbaro. Sí, en Escuchá, la heladera había tránsito. Bueno, te hago una consulta. ¿qué? Los que vinieron de la Shoah, los primeros que vinieron de la Shoah, durante Sí, muchos años no hablaron, no no, contaron, no dijeron no, nada. ¿Cuál es el no. factor? Mirá, la historia oral, me encantó la pregunta. La historia oral te muestra también que cada uno vive las cosas de una manera única e irrepetible, ¿sí? Eh, mira, yo te puedo contar, se me vienen ejemplos a la cabeza de un señor que sentía vergüenza, que no lo quiso contar porque sentía vergüenza porque él, como había estudiado en Ort, Polonia, mirá, Ort, Polonia, había aprendido a utilizar, lo habían mandado a una fábrica y a la mujer, obvio de armas, ¿no? Y a la mujer y a la hija la habían mandado a Treblinka, ¿sí? Entonces él elige contarlo a los chicos compañeros del nieto, pero no lo sabía nadie, y me dijo, por favor no digas nada, ¿sí? Pero él dice, yo no hice nada para salvarme. Hay otros que te dicen que es porque no querían transmitir eso a su familia, pero muchas veces sienten culpa de haber sobrevivido, ¿sí? Y esto me pasó también con otros sobrevivientes de otros genocidios, por ejemplo, cuando hacíamos entrevistas ya los sobrevivientes no, pero de genocidio armenio que no contaron, ¿sí? Tampoco. Y encima en ese caso peor porque no se reconoció directamente el genocidio, ¿no? Entonces, hay muchas causas. De las entrevistas que yo tengo y de lo que te puedo decir, tiene que ver con este tema de la culpa, de haberse salvado. Pero una cosa es una persona que tenía culpa en los 90, ¿sí? Ahora ya no, ¿sí? Es diferente, por eso hablo del contexto histórico, por eso empecé con eso. La otra vez salvé literalmente una entrevista de una señora que vino para el proyecto Experiencias Migratorias. No dijo nunca que había sobrevivido, que había estado en la Shoah. Y cuando se le va preguntando, habla de la Shoah. Fue la manera que tuvo ella de poder decirlo, ¿sí? ¿Te contesté? Sí, sí. Lo que ¿Sí, pasa es Mario? que me resultaba extraño porque no sé si estuviste alguna vez en marcha, los que No, en vienen, marcha no, pero en Yad Vashem sí. bueno, los que van a marcha, que son de Sí, la Shoah, sí, hablan y no paran de hablar. ¿Viste? exacto. Es una cosa que es una máquina. Y yo Sí. después me puse a pensar, ¿por qué no hablaron en su momento? Recién en los años 50 y pico se empezó a saber algo de esto. Esa es la realidad. Y Bueno, hay gracias. otras versiones, no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero como trabajo con la historia oral, tengo esa forma de ver la multicausalidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay muchos que llegaron a Israel en su momento, que también, me acuerdo que estábamos en Yad Vashem y se hablaba eso, que bueno, era como que, bueno, vos no estuviste en la formación del Estado, vos estuviste en la diáspora y bueno, ¿no? Me explico, Mario me hace así con la cabeza. Bueno, a mí no, yo Es en su culpa. momento, exacto, yo lo dije en su momento, o el tema sefaradí, ¿no? El tema sefaradí, que una vez a mí en un club me dijeron, claro, vos decís eso porque no participaste en la creación del Estado. Y le digo, y vos sí, te hacía más joven, le digo. Bueno, ¿entendés? Entonces, la historia oral evita estas cosas también, porque uno lo que hace es preparar una entrevista, no se hace así nomás. Es la gente desde el nacimiento, no es, nosotros somos parte de todo un proceso. Entonces, cuando vos entendés desde dónde viene, tengo uno de mis mejores amigos que, no sé si me está escuchando, que es sobreviviente de Malvinas. ¿Estás? No sé. Silvio Katz, ¿sí? Que es un caso, pero Ah, sí, perfecto. sí, sí, ¿Estás, sí. Silvio? Bueno, No, no sé. no, no creo, Sí, pero lo conozco el caso, sí, sí.
Bueno, Silvio tenía a su papá que que era sobreviviente de la Shoah y nunca lo contó. No es casual que él haya tardado 20 años para contar lo de Malvinas. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene sus motivos. Lo que más veo en las entrevistas es culpa, pero no soy psicóloga, no lo digo desde ese lugar, sino ese señor que dice, yo no hice nada para salvarme, o el otro que dice, yo estudié en Polonia, o me vino a ver a la Horta y se levantó y me abrazó, porque entendía que haber estudiado en Hort lo había salvado, ¿no? Esa es su idea, ¿no es cierto? Entonces, uno aprende con esto a entender a la persona en su contexto. ¿Hasta ahora va bien? ¿Quién me quiere preguntar? Yo quiero Laura, hacer un quería hacerte una comentario. ¿Qué? Quiero hacer un comentario. Y con Dale. esto no es mal León. pasar un... León. O No. Sergio. León, León. Dale, Sí. León. No, termina. No sé. Yo no León, estaba... vos, León. Bueno, Preguntá. Laura, interesantísimo el enfoque que estás haciendo sobre todo esto. Y pienso, por ejemplo, que toda la literatura psicoanalítica referida a la Shoah recién comienza por los años 60. Antes no había nada. No. Y entonces hay analistas que hablan de tres términos muy importantes, ¿no? Que es lo innombrable, lo impensable y lo indecible. Uh-huh. Y se hace mucha referencia al rol de la segunda generación, que no podía hablar de nada, y la tercera generación. Son los nietos quienes empiezan a cuestionar y a preguntar. Y ahí Exacto. es donde se empieza a sacar todo esto. Recuerdo un libro de Diana Wong que habla de los niños de la Shoah, donde allí comienza a hablar de todo esto, ¿no? Contanos un poco de todo esto, que vos debes estar mucho más adentrada en el tema. Justo me nombrás a Diana Wang y el otro día aprendí a usar un programa y encontré en un ex VHS que tenía 3 VHS, los jovencitos no saben, Martina, vos no sabes lo que, no te rías de mí. A ver, el VHS, encuentro una entrevista que no se veía muy bien, ahora se las voy a mostrar, pero que el audio era buenísimo. Entonces me contacto con Diana Wang, sí, y empiezo a hablar con ella y me dice, ¿qué es eso que tenés? Está buenísimo. Pum. Vos conocés al familiar, yo se lo mando a la hija. Ese video que se ve así, ahora lo van a ver, la hija me llama y me dice, ¿me devolviste a mi papá? En el mejor momento, porque era más joven que cuando Spielberg les hizo la entrevista. Yo quise entrar a lo de Spielberg, que está en el Museo de la Shoah, pero del Holocausto, no se llama ahí, de Estados Unidos, pero no te dejan entrar. Y me dice, ¿y vos lo tenés público? Entonces, sí, pero tengo la firma de cada uno, y si el familiar me dice que no lo quiere, lo elimino. Pero hasta ahora nadie me dijo eso. Hasta ahora me dije, esta señora me dijo, me devolviste a mi papá, y ya lo vieron 152 personas porque se lo pasó a toda la familia, a la de Israel, a la de acá, y eso me hace sentir muy orgullosa, pero sobre todo de los chicos que trabajan con esto, ¿no? Perdón. Laura, quedan 3 minutos, si quieren volvemos a hablar. Les quiero mostrar los videos, ¿qué hago? No, se va a cortar, se va a cortar en 3 minutos. ¿Pero hacemos otra o no? Sí, volvemos a ingresar al mismo ID para poder seguir con la conferencia. Después te sigo. Bueno, no hago nada yo, me quedo acá. ¡Uy, Ricardo Con! ¡Ricardo! Faltan 3 minutos. Bueno, ¿qué? Sí, yo quería hacerte una pregunta, y es, a futuro, la historia oral
claramente, como su nombre lo dice, tiene que ver con lo que la gente dice y no escribe. Sí. Lo que la gente tuvo como experiencia o tuvo miedo de expresarlo de otra manera y recién ahora empieza a surgir. A futuro, ¿cómo vamos a hacer para compilar todo esto? Hay historias interesantes, con esto no es que quiero pasar un aviso, no tienen que ver solamente con la historia judía, les ofrezco que vean una película que está ahora en Netflix, se llama El Insulto, Yo sí. En donde claramente dos personas, un cristiano y un palestino, terminan contando su propia historia acerca de cuáles fueron sus experiencias de masacre y otras, que son interesantes como para trabajar el tema. Es decir, ¿por dónde va a futuro a inscribirse o quedar inscrito estas historias que hoy no escribe nadie? No todo el mundo es tan buen autor como para escribir sobre ello, y sí tendría que haber una filmoteca acerca de la historia oral. Pero ¿cómo lo ves vos a futuro y qué posibilidades tenemos desde la Argentina o desde otros países para poder hacerlo? Mira, casi un minuto, después si se corta volvemos para que puedas bueno, vos me conoces a mí, los que están acá, muchos me conocen. Yo digo lo que es mi experiencia. El problema con esto son las instituciones, ¿sí? En general. Acá en España, en la China, bueno, la China peor, pero no dije el mejor ejemplo, pero el tema es que la memoria da mucho miedo todavía, y hay instituciones, es como que cuando yo empecé a plantear el tema del entrevistado o de quién es el archivo, te dicen, no, el archivo es de la institución. Le digo, no, el archivo no es de la institución. El archivo tiene que ser público para que los familiares y todo el mundo, si vos no lo podés consultar, no es un archivo, ¿sí? Esto es así, si vos no podés consultar un archivo, entonces no es un archivo. Si no podés sacar un libro de una biblioteca, no es una biblioteca. Entonces, el problema que yo veo, y acabo de venir de España, y es peor, pero no porque España es peor, sino porque ellos no revisan el pasado. Nosotros lo estamos revisando constantemente, ¿sí? Cuesta mucho revisar el pasado en otros países, ¿sí? Nosotros también, por estar atravesados por el psicoanálisis, aunque no hagamos terapia, preguntamos cosas, ¿sí? Esperamos un ratito que entremos todos. Sí, claro. ¿Todo bien, Solé? Muy bien, vos, Gaby. Muy bien, todo bien. ¿Qué haces, Sergio? Ok, entramos. Ahí vamos entrando. Sole, Sí. ¿me escuchás? Sí, Pablo. Bien, quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo entrar para preguntar. Dale, ahora cuando entre Laura le digo que vos querés hablar. Bueno, dale. Cuando entra Laura, Pablo, te vamos dando la palabra a medida que me las piden. Bueno, Una gracias. opción es levantar la mano, la otra opción, y así los habilitamos, la otra opción es que si miran en su pantalla y van al medio, llevando el cursor hacia abajo, hay una parte que dice chatear. En el chateo ustedes escriben que quieren hablar o que quieren hacer una pregunta y ahí se incorporan. Bueno. Sergio, ¿sí? Aprovecho la pausa, Sergio, hola a todos, para preguntar el nombre de la película que recién mencionaron. El Insulto. Es una película libanesa-francesa. Gracias. ¿Quién me preguntó? No vi quién. Ricardo Con. Ah, bárbaro, gracias. Ahí estoy llamando a Laura, porque no la veo.
Yo me voy hasta Corrientes y Cánica y vuelvo. No es necesario, Mario, yo estoy a una cuadra. Ahí Te está la llevo hora. lo que necesites. Voy a Pizza y Imperio. faina. Yo estoy acá a una cuadra, así que te llevo. Voy a Imperio. ¿Vas a comprar bus, Mario? No doy más. Bueno, ahí está, Gaby Dotsewicz, tuve un alumno Dotsewicz. Cuidado con la Bueno. billetera con él. Bueno, no sé, estoy lejos. No Estoy cuentes lejos. esas cosas, no cuentes esas cosas que puedo empezar a contar chistes. La billetera virtual. Es de Mataderos, es de Mataderos. No, era profe, no sé el papá. Él es ahora, bueno, no importa. El tío. tema es que estaba El tío. diciendo, El tío, volvemos, el tío, Strongface. es el tema de tener nosotros, digamos, si hacemos las cosas bien, ¿estoy silenciada? No, 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 bueno. no, ya está, ya está. Ah, si hacemos las cosas bien y tenemos, y lo vamos a hacer justamente para lo que dice Sergio, para que esto siga, para que haya gente que pueda escribir sobre esto, para que esto no, la memoria siga, digamos, y nos atraviese a todos, y nos reconozcamos parte de ese proceso histórico, aunque haya sido hace 200 años, no importa, somos parte de ese proceso histórico, es una decisión institucional. Yo estoy digitalizando un archivo, porque quiero hacerlo, porque justamente le quiero devolver al entrevistado lo que el entrevistado nos da con su testimonio. Soy yo, no la institución, ¿sí? Entonces, hay en el tema de la memoria, de quién es el archivo y todo eso, tiene que ver con algo que tenemos que cambiar también, que es el tema o sea, la propiedad intelectual y todo eso. Cuando yo estaba en el archivo de Barcelona dando un curso, y me dicen, pero ¿lo tenés en YouTube? Sí. Bueno, pero es fácil, entonces no hay que gastar nada. No hay que gastar nada, pero la institución tiene que aprobarlo, ¿no? Entonces, es la pregunta del millón, digamos, porque la primera vez que fui a España, hace muchos años, una pregunta era de quién es el archivo, y se empezaron a pelear todos, y el archivo tendría que ser de todos. Más si queremos hacer lo que quiere ser, lo que dice Sergio, que es para eso que estamos trabajando con la memoria. ¿Pregunta? ¿Qué, mi amor? Me llamo Mirta. ¿Puedo preguntar? Galaxy, te iba a decir qué nombre, Galaxy. Sí, porque ahí figura como que sos Galaxy J2. No, soy Mirta O sos Kaminsky. la prima de todos. Quiero hacer una pregunta. Dale. El otro Mirta. día, gracias a una entrevista, descubrí... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, el otro día, gracias a una entrevista, descubrí que hubo en un grupo de Nocmim, de Vengadores, de Ava Gardner, que no conocía esa historia, gracias a una entrevista de un sobreviviente que murió hace poco, y me enteré de ese grupo porque siempre pensé que no existió tal resistencia. Así que, gracias a esa entrevista, descubrí algo muy valioso para mí, que me emocionó profundamente y me llenó de orgullo. Es que pasa eso, ¿no? Cuando los chicos preparan la entrevista, saben todas las causas, investigan por qué vinieron a la Argentina, todos los inmigrantes, ¿no? Cuántos eran, cómo vinieron, el hotel de inmigrantes y todo eso, ¿no? ¿Cómo comprobar la veracidad? Ahí está, ahí está. La veracidad de esos testimonios. Claro, ahí está, esa es la palabra, ¿sí? Esa es la palabra. Cuando vos escuchás, cuando yo empecé a trabajar con esto y está en el archivo, un señor que cuenta cómo había construido el SubTV, en 1930 se construye, y dice el tramo Medrano Ángel Gallardo, dice todo, empieza a contar cómo buscaban gente sin documentos, ¿sí? Para hacerlos trabajar, total nadie los iba a reclamar, que fueran inmigrantes y sin documentos.
y me acuerdo que un chico me dice, igual que pasó, ¿qué pasa con los que trabajan en la obra tal, que si se mueren no pasa nada? Y es como que una cosa que no tiene nada que ver, te hace pensar en el presente, ¿no? Y te hace pensar en que hay un montón de cosas que todavía existen y que hay que cambiarlas. No sé si, Martina, vos ¿les gustaría escuchar algo de alguien que está en el archivo? ¿Qué piensa? Sí, pero antes Pablo Sí. Reisman tenía una pregunta. No lo vi, perdón. Pablo no te lo hace vi. una pregunta y después pasamos a otra serie. Yo para que vean, porque son Sí, ellos perfecto. también. Bárbaro, Sí, bárbaro. Pablo. Ya. No lo escucho a Pablo. Pablo Reisman, ¿me escuchás? Pero ahora sí, sí. Bueno, te quería hacer una consulta, porque antes vos hablaste del tema de los movimientos sociales, Sí. por ejemplo, que le sugeriste que vayan a ver las historias de los partidos y todas esas cosas. Y esto se refiere no solo a los movimientos sociales, sino a los partidos políticos y a todo. O sea, yo esto, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo tomo de esta manera. A mí me da la sensación de lo que vos estás diciendo es que no existen los liderazgos, que no sirven los liderazgos que hay, y que la gente tiene un pensamiento y los líderes tienen otro, y que solamente lo siguen por algunas razones que serán la comida o el sustento diario. ¿Estoy equivocado en mi concepto o quisiste más o menos expresar eso? No, a ver, no estás equivocado, entendiste eso, a lo mejor me expresé mal yo, pero no pienso eso. Sí, por ejemplo, lo que pasó, una organización social es una cosa y un partido político es otra. Cuando la organización social, que tendría que ser horizontal, y esto empezó a pasar con el archivo de historia oral, ¿no? Cuando ellos hacían las entrevistas, porque no las hacía yo les enseñaba la metodología y después ellos hacían, ¿sí? Empezaban a darse cuenta que esa horizontalidad no era tal, ¿sí? Eso, con los partidos políticos, y me refiero a uno específicamente con el cual trabajé, que era, no sé, sí, la Cámpora, que me acuerdo Es que un en ese movimiento momento... dentro de un partido político. Bueno, por eso, Una sí, pero facción. ellos dicen, sí. Pero lo que me pasó era que era muy diferente trabajar con ellos porque no querían, porque ellos tenían ya como la idea metida, vamos a trabajar para esto y tiene que ser ahora y no el largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que los líderes siempre existen, los líderes naturales, los líderes, llamemos todos los nombres, pero en una organización social, de hecho, en Barrios de Pie, cuando dijeron que iban a apoyar al partido, bueno, a Massa, a todos, bueno, al partido, cambiaron tanto de nombre frente de todos, yo les dije que no estaba de acuerdo. ¿Pero por qué? Le digo, no, entonces no es una organización social, y además yo acá estoy trabajando con la memoria, y yo me acuerdo lo que hizo Massa. No puedo apoyar a Massa, ¿sí? Yo me acuerdo lo que hizo tal, no puedo apoyar a tal. Entonces, si voy a trabajar con la memoria, olvídate, y hice eso. No. ¿Ahí me explico más, Pablo? No. Te entendí perfectamente. Pero no lo digo como de... El movimiento se erigen en líderes, sí, y nadie los eligió. Sí. Bueno, somos un país muy mesiánico también, ¿no? Estamos siempre esperando que venga Papá Noel a salvarnos, pero bueno. Papá Noel o quien sea, no importa. Pablo lo dice por mí, por eso. Claro, por eso. Toda la vida. Ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla, les voy a pasar unos fragmentitos de video, como lo edité. No tienen que mirar tanto si es buena o no la imagen, sino tratar de escuchar ¿cómo se llama?
el sonido, ¿sí? Lo que dice el testimonio, no me salía, el testimonio. Compartir sonido de la computadora, por las dudas lo pongo otra vez. Sole, vos me decís si se ve. Perfecto, estamos bien. ¿Estás viendo lo mío? ¿Están todos viendo lo mío? Perfecto. Bueno, esta señora es un fragmentito de una entrevista, está toda entera en el canal, que es público. Es la que les decía antes. Ela. Es la mamá de Urstein, de Maccabi. Uy, tenés que... y vos le podés pasar el video porque no encontré ningún familiar todavía de ella. Sí, sí. Buenísimo. Mirá, ¿ves, Isaac? Sergio? Expresidente de Maccabi. Isaac Ursein. Nosotros, bueno, mi hermano 20, el otro 18, yo 14, mi hermanito. Solo el audio. Ahora. 9. Ahora. En un principio, cuando estalló la guerra, nos fuimos escapando un poco a un pueblito chico, pero como estaban las vías, los caminos estaban ocupados, tuvimos que volver. Y estuvimos en Lodz hasta cerraron el gueto, porque el 5 de septiembre habían entrado los alemanes a Lodz. Y ahí, hasta que cerraron el gueto, empezaron a agarrar jóvenes, hombres, en la calle para el trabajo, que los llevaban para el trabajo de ellos. En un momento así, cuando sacaban gente, cuando corrían gente de la calle, habían agarrado a mi hermano Kalman. No hay ningún problema, si se emociona nos dice, paramos la cámara y lo torturaron hasta que le aplastaron la cabeza y estuvo un año, estuvo en cama, inconsciente completamente, sin habla, y hasta en el año 1941 falleció. Esto era... Bueno, ¿se los paso a los tres seguidos? Como te parezca. Bueno, una cosa quería decir. Una de las cosas que tiene la metodología de la historia oral es que por más que nosotros sepamos a quién vamos a entrevistar, aunque sea mi mamá, ¿sí? Yo tengo que investigar el contexto de esa persona también, en qué barrio vivía, de dónde vivía, ¿sí? Para ver, para tener, o sea, para entender más a esa persona dentro de su vida, ¿no? Esta señora, cuando le pedimos que se presente, dice todos los nombres, su padre, su madre, su hermano, todos los que murieron en los campos. Y es impresionante, porque cada uno, nosotros le decimos, se puede presentar, y cada uno se presenta como quiere presentarse, y eso ya te está hablando de lo que quiere decir. ¿Me explico? Este señor, que les voy a mostrar ahora, es el que la señora me dice, me devolviste a mi papá. Es Abraham Salomón. Pero... se escucha... Con el joint. Claro. Con el joint. Sí. El nuevo joint. ¿Y qué? O sea, vino en barco directo a... Vino en barco a Brasil. A Brasil de su tránsito a Paraguay. De Paraguay vino para acá. ¿Y el viaje era bueno? Sí. Porque antes se viajaba mal. No, es más o menos con paso de la guerra estaba bien. Estaba bien. No sé si nos quiere contar una anécdota de Alemania. ¿Por qué les puse este? Porque
vieron que le pregunta si el viaje era bueno. Y él dice, sí, por haber venido de la guerra el viaje era bueno, ¿sí? O sea, esto también nos permite, por ejemplo, tenemos entrevistados que vinieron en el mismo barco, porque ahora está todo documentado y todo, vos lo podés encontrar y ver hasta el barco donde vino en el mismo barco en una clase mejor que la otra, y te cuentan cosas diferentes, o personas, muchas que vinieron de Rusia, que tenían una situación económica mejor, que te hablan del mismo barco, y uno te dice, ese barco era hermoso, conocía tal, y el otro te dice, estaba lleno de ratas, o sea, la historia oral te permite también ver, y después lo trasladás a la vida eso. Trasladás a la vida y sos más, digamos, tolerante, y empezás a entender que el que está diciendo esto lo dice por esto, y empezás a fundamentar las cosas. Y para terminar de los videos, esta entrevista tuvo... Espera. Escuchen nada más, después les explico. ¿Ese Paradis? Sí. Sí, me acuerdo. ¿No te animás a cantar alguna? Para mí, yo no pude disfrutar mi abuela. Si no, en el oído yo las canto. ¿Tú cuál sabes? No, vos me las haces a mí en el oído y yo las voy cantando muy suave. No me acuerdo ahora cuál sale. Yo, Tommy, las sefaradíes son más difíciles. Bueno, voy a cantar un pedacito de un romance que esté. Muy poco, porque me acuerdo de una estrofa. Amenábar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro dental si no nace, no debe decir mentiras. Yo lo que sí he traído una masita de Tetuán que Tommy las conozca. Para que prueben algo de Tetuán. Y así ya. Son muy ricas. Bueno, sí. Yo me levanto y se las acerco porque esta es la costumbre que yo tengo de acercarlas. Bueno, ¿les gustó? Sí. Sí, muchísimo. Es emocionante. ¿Sí? Es emocionante, y ahí soy yo la que, cuando estaba cantando la canción, me acordé que mi abuela me la cantaba a mí, yo no la tenía en la memoria. La tenía en la memoria, pero no sabía. Y me acuerdo que los chicos me sacaron una foto porque me vieron muy emocionada, y yo digo, pero no puede ser si yo no me acuerdo de esto. Y salta ahí ese recuerdo. Mi abuela había nacido en Marruecos, y lo que sí mi abuela siempre me decía, tú eres mora, no sé por qué siempre me decía eso. Y volví a Marruecos, fui a Marruecos y vi los apellidos de mis abuelos en las tumbas, y realmente la historia oral, los chicos dicen que la historia oral es un viaje de ida, y me encanta esa expresión porque es un viaje de ida. Martina, ¿te gustaría decir algo? Vos que estás hace tanto con... No sé qué decir, tipo,
yo creo que se crean como muchos sentimientos. Es como que no es lo mismo estudiar historia desde un libro, que es como muy, bueno, en el 1900 pasó algo y es como que, ok, qué sé yo, hay una de las entrevistas que me acuerdo que vino un veterano de Malvinas y algo que había dicho era que le habían faltado abrazos. Y al final de la entrevista fuimos todos y lo abrazamos. Y eso no pasa en una clase normal de historia. Y no sé, siento que es como muy emocionante. Bueno, eso fue uno de los momentos. ¿Ven cómo se van acordando de cosas? Él dijo que le faltaban abrazos y me acuerdo que vino la tutora, todos, porque se armó, todos se levantaron a abrazarlo y bueno, ya no le faltaron abrazos, pero no hubo como que se pusieron de acuerdo los chicos, se levantaron todos, es como algo natural, nadie se puso de acuerdo. Y el señor de al lado, el señor anterior, la señora me decía, tenía la piel divina, y es verdad, porque ellas, la memoria, cada uno recuerda como quiere recordar, ¿no? Siempre. Mucha gente, por ejemplo, con partidos políticos, mucha gente recordó lo que no pasó, o recordaba lo que no pasó, porque mucha gente recuerda lo que le hubiera gustado que pase también, y esto es real. Y esto no es mentir, esto tiene que ver con cosas que no se pudieron lograr y que un grupo lo tenía como objetivo y lo dice, ¿no? Y la película que dijo Sergio, que la puse en el Facebook la otra vez y tuvo un éxito impresionante, es como trabajar con otra metodología que se llama microhistoria. Porque es a partir de un insulto, es a partir del insulto sobre ojalá Ariel Sharon hubiera matado, ¿no? ¿Sí? A partir de ese insulto, que es algo de la vida cotidiana y común, se abre toda una expectativa y se va a lo general. Esa película es maravillosa porque además te muestra, igual que las entrevistas, cómo las guerras se siguen librando, ¿sí? Y si a esa entrevista la pones con la película esa maravillosa que es Vals con Bashir, otra película maravillosa, ¿sí? Que no sé si la vieron, es espectacular. También hasta se puede trabajar con Malvinas, porque hay las guerras, digamos, cada uno la vive de una manera diferente. Hay una película que también se llama Soldados de Salamina, que una chica le dice al que no remató a un fusilado, digamos, ¿no? Que quedó vivo, ¿por qué no lo mataste si estaban en la guerra? Y él dice, ¿y por qué lo tenía que matar? ¿No? Entonces te da esa particularidad, tanto una como otra, que tanto necesitamos para poder entender que las cosas no son blanco o negro, y empezar a fundamentar. Yo lo que noto en los chicos es fundamento. Catarino, vos que estás en México y trabajás con el tema de la violencia en historia oral, con los chicos, ¿qué es lo que te pasa? Violencia, ¿eh? Estamos hablando de la violencia. Sinaloa, ¿eh? Sí. ¿Notás un cambio en los chicos con esto? Sí, buenas tardes, allá en Argentina. Sí, me presento, soy Catarino, soy profesor de nivel básico de historia. Y con Laura hemos trabajado para los congresos, ¿no?, de historia oral para estudiantes de secundaria. Y sí hemos abordado el tema de la violencia. Por ejemplo, en anteriores congresos participamos sobre el proceso de los desaparecidos. Y precisamente invitamos a participar a un periodista que aborda esa temática aquí en Sinaloa. Yo lo abordé desde días antes y la recordé un sábado y lo citamos para el martes 16 y un día antes lo asesinaron a él, lo asesinaron. Y eso ha provocado mucho... Fíjense, hay algo curioso, ¿no?, de que a los muchachos les interesa la temática. Y una vez una colega me dice, oye, dice, pero son temas muy delicados, dice, que tú estás tomando. Ahí está, ese es el otro tema, sí. Ese es el otro tema, sí. Pero no, la historia oral te permite, una persona no te va a decir cómo la torturaron en una entrevista. No hace falta saber cómo la torturaron. Cuando escuchás el testimonio,
te das cuenta, o sea, qué es la tortura por el testimonio mismo. En investigaciones de universidades también se trabaja mucho esto. Catarino está en un contexto de violencia, y me acuerdo que cuando los chicos le contaron en el congreso en Carmen de Areco el año pasado, que vinieron 1000 chicos, contaron la entrevista, un nene de primaria, me dijo, es como en las películas del Chapo Guzmán. No, bueno, sí, no es una película Chapo Guzmán. Vos estás viendo una serie, pero con eso conviven esos chicos, vos no. Entonces hay como toda una valoración del lugar donde uno está también. Solo trae beneficios trabajar con esto, pero sí, el que quiere trabajar con esto se tiene que comprometer, si no, no se puede trabajar. Porque yo, por ejemplo, soy amiga de casi todos los entrevistados, y cuando me entero, no quiero enterarme, aunque sé que hay gente que ahora tendría 120 años y sé que se murió, pero no quiero pensar en eso, ¿no? Porque está ahí, está ahí. No sé si me quieren preguntar cosas. Luis, ¿querías preguntar algo? Luis, Luis, ¿dónde está Luis? Lo llegó el cartel. Mario. Pero, Luis. Luis. No, ¿me oís? Sí. Sí. Yo espero, no, más que nada, muy interesante las aportaciones. La participación es muy generosa y muy participativa, eso es lo importante. Y no, os animo a continuar y adentraros en el terreno ignoto de la historia oral como metodología de trabajo para cualquier disciplina, estudio, lo que queráis. Y un abrazo a todos desde Barcelona, en plena cuarentena. Estamos en la cuarentena, sí. Yo este año, con los gitanos, a ver, como acá hay gente que trabaja de indio en los grupos de aborígenes, en todos lados hay alguien que representa al grupo, pero de realidad no lo representa. Este año me tocó trabajar con el pueblo gitano catalán, que es más catalán que los catalanes mismos, y la verdad que fue una experiencia re interesante, pero me di cuenta de la discriminación en la que se encontraban. Sobre todo cuando no me dejaban hablar con los gitanos, cuando no me dejaban... Faltan 5, Laura. 5 minutos. Bueno, yo creo que como metodología, a uno me dice 10, el otro 5. Bueno, como metodología, es muy importante para el tema de las minorías también, porque en realidad todos somos minorías. Todos somos un conjunto de minorías, todos. Así que, pero en este caso fue muy impresionante para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a contar la historia que el Estado quería escuchar, ¿sí? Y cuando empezaron a trabajar los chicos con los chicos compañeros gitanos, que estaban sentados en un costado, o sea, no los integran nada, empezaron a contar la historia que ellos quieren contar. Y esta es la diferencia, ¿eh? Siempre hay una historia oficial y siempre la va a haber, y así se organizaron nuestros estados latinoamericanos y todos, ¿sí? Pero la historia oral te permite contar otras historias. Podrás estar de acuerdo o no, pero respetás, ¿sí?, esa otra forma de mirar una realidad, ¿no? No sé si me quieren preguntar algo. Bueno, pensemos en alguna pregunta que quisiéramos hacerle a Laura, si no vayamos cerrando porque quedan escasos 5 minutos, así cada uno puede seguir haciendo lo que sea y dejar abierta la posibilidad, después cualquier cosa, de hablar con Soledad para poder contactarse con Laura para algún otro tema que les haya quedado pendiente. ¿Alguien más? No sé si había alguien que me había pedido la palabra. Si no, Laura, te pedimos que más o menos vayas cerrando. Y bueno, me parece importantísimo lo que están haciendo. Me parece, Sergio, te agradezco un montón.
no sé si llegué a decir, hay un montón de cosas para decir, pero lo que es más importante para mí con la historia oral es que uno se da cuenta de que forma parte del mismo proceso histórico que el otro, ¿no? Y que las distancias se acortan, y que la memoria colectiva, si yo, y con esto termino, la señora que cantó ahí, yo puse como un ejemplo, lo puse en Albacete, un lugar en España, y había gente de Albacete, o sea, no había gente eran españoles. Cuando pongo a la señora, se ponen a cantar todos, y a mí se me puso la piel de gallina, y le digo, ¿cómo conocen esto? A nosotros en la primaria nos enseñan esto, y no sabíamos que era sefardí. Entonces, fíjense hasta dónde llega, ¿sí? O sea, lo cantaban todos y lo tienen en la escuela, pero no sabían que venía de los sefaradíes. Entonces, eso es memoria colectiva. Cuando yo puedo reconocer algo de otro pueblo, ¿sí? Que no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver, ¿sí? Con eso quería terminar. Y perdonen si hablé mucho, qué sé yo, pero bueno. Era lo que esperábamos. Ay, ¿qué querés decir? Gracias, sí. Sergio, no empeces, No empeces. ¿Qué? No escuché. ¿Quién quería hablar? Están dos con sonido, por si quieren hablar, decir algo. Los últimos minutos. Martina, ¿estás con sonido? ¿Alguien? Gracias. ¿Querés hablar vos? Gustavo Antonio. Gustavo, ¿dónde está? Ahí está, Gustavo desde el profesorado, trabajamos didáctica en el profesorado. Me parece algo muy, muy importante el tema de la oralidad en estos tiempos que corren. Yo estoy muy atravesado, vengo de una familia de inmigrantes, ¿sí? Y ayer me llegó un aniversario en Italia, donde cantaban Bella Ciao, Bella Ciao, que es la caída del fascismo en Italia, y tras de eso decían, el pueblo unido jamás será vencido. Y esto es algo muy importante para destacar, porque más allá de la globalización, la oralidad tiene que ver con la persona de cada uno. Yo creo que el dueño de cada relato es cada uno, no es de ninguna institución. Cuando yo decido contar algo, es público. Esa es mi opinión. Gracias por invitarme. No, pensé que habías terminado. Gracias, Gus, perdón. El canal lo pueden buscar en YouTube, Otras Memorias se llama, Y si ponen Shoah, les aparecen las de la Shoah. Colonización judía en Argentina. Ayer puse una entrevista en un Facebook de colonización judía y me empezaron a dar los datos que faltaban. Así que fue maravilloso. Y todo eso lo voy guardando. Así que bueno. Rafa, ¿querés decir algo, Rafael? Este minuto que Flor, ¿querés decir algo? Bueno, no sé. Este minuto que queda, quería agradecer, no sé si a la cuarentena, por supuesto que a Bodá, a Sole y a Sergio, por esta actividad que están regalando. Me parece que está levantando los niveles de comunicación que de una manera muy impresionante. La charla de Laura, igual que la de ayer con el profesor Schneider, me parece que nos enriquece muchísimo en distintos aspectos. No son muchas las posibilidades que tenemos dentro de un partido político de la comunidad de tener estos intercambios y este enriquecimiento. Así que, por lo que corresponda al partido, va mi explícito agradecimiento. Y por lo que corresponda a la cuarentena, bueno, sigámosla viviéndola con esta alegría. Muchas gracias, Laura. Gracias, gracias a todos. León. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Laura. Y seguimos todos en contacto, Cuando abrazos. quieran, gracias a todos los que... Ricky, gracias por comunicarse,
Chao. Un abrazo a Hasta luego. todos. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Cuando quieran. Chao. Gracias a Sole, que es la organizadora de todo. Sole, una genia. El marido era alumno mío, Sergio, qué vieja que estoy. Un beso. Chao, Un abrazo. Chao, chao. Buen fin de. Gracias, Gus, por estar. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Gracias a todos.